Bienvenidos al canal SOS Docente. No te olvides de darle me gusta, suscribirte, compartir y darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Experiencia de aprendizaje 9. Actividad, comunicación primero y segundo de secundaria. Leemos y comprendemos los desafíos de los ejes del Bicentenario. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Criterios. Identifica el tema, las ideas principales y el propósito seleccionado. Datos específicos en los textos expositivos que lee. Deduce e interpreta información implícita de los textos expositivos que lee, distinguiendo lo relevante de lo complementario y sintetizando la información. Establece relaciones de semejanza a partir de información relevante y complementaria de los textos expositivos que lee. Opina sobre el contenido y las características textuales de los textos expositivos a partir de su experiencia y el efecto del texto en el lector. En esta actividad iniciamos nuestro camino para establecer los compromisos y acciones para lograr lo que plantean los ejes del Bicentenario y superar los desafíos que tenemos como país. Leemos el siguiente texto: adaptación de la introducción de la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Recordemos que el proceso de lectura tenemos que utilizar antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, utilizando las estrategias necesarias para lograr una comprensión de textos adecuada. Tenemos el texto de introducción de la agenda de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. El presente texto está dividido en 3 párrafos. En el primer párrafo vamos a encontrar sobre la motivación del Perú, además de la realización del proyecto. Está dividida en 2 enunciados. En el segundo párrafo nos están hablando sobre la crisis que ha originado a raíz del COVID-19. En el tercer párrafo tenemos los desafíos que se presentan. Teniendo en cuenta la lectura anterior, completamos el cuadro. Pregunta: ¿qué motiva al autor a pensar en el Perú que queremos? Recuerda que lo vas a encontrar en el primer párrafo. Y damos respuesta. ¿Qué ha relacionado el proyecto especial bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros? Esta respuesta la vamos a encontrar también en el primer párrafo. ¿Cuál es la intención del autor? ¿A qué nos desafía? Si recordamos, el desafío que plantea el autor se encuentra en el tercer párrafo. Realizamos una inspección general del texto. En esta actividad se te están planteando 2 textos, el texto A y el texto B. El texto A corresponde al título Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021. Tenemos que revisar el título, subtítulos, la cantidad de párrafos y a su vez las palabras clave. En el texto A encontramos 6 subtítulos, a su vez 6 párrafos. Esta información nos va a servir para poder distribuir adecuadamente las ideas principales. Analicemos. Ejes estratégicos del Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021. Haz una primera lectura exploratoria. Analiza el título y la distribución de cada uno de los párrafos. En la segunda lectura, con mayor detenimiento, enumera los párrafos, subraya la información esencial, establece palabras claves, identifica qué tipo de información se brinda, determina el tema de los textos. El primer texto trata sobre los ideales de nuestro Perú y el tipo de texto es expositivo, formato continuo. En el primer párrafo tenemos ejes estratégicos. 1. Derechos fundamentales y dignidad de la persona. En este párrafo nos está hablando sobre el acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente, y que a su vez logran reducir al mínimo la inequidad, la pobreza y la pobreza extrema. En el segundo párrafo tenemos el eje estratégico 2, oportunidades y accesos a los servicios. Nos habla sobre los accesos a los servicios equitativos, fundamentales de calidad, como pueden ser educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad. Y todo
que se requiere a partir de las estrategias políticas que se brindan. En el tercer párrafo tenemos el eje estratégico 3, Estado y gobernabilidad, donde las instituciones del Estado deben estar distribuidas de manera que se encuentren en cada una de las regiones, como parte del proceso de descentralización y de erradicación del centralismo. Eje estratégico 4, economía, competitividad y empleo. Nos habla en este pequeño párrafo el crecimiento económico sostenido, como la mejora de la competitividad y la inversión y la presión tributaria puede llevar a una estabilidad del Estado. Eje estratégico 5, desarrollo regional e infraestructura. Desarrollar una infraestructura económica productiva, suficiente y adecuada, descentralizada y de uso público. Es el objetivo estratégico fundamental. Eje estratégico 6, recursos naturales y ambiente. Como se ha visto en toda esta lectura, dentro del aporte al ambiente se considera que en el Perú, país de desarrollo intermedio, en rápido crecimiento económico, los recursos naturales tienen un papel estratégico. Una vez terminado de leer el siguiente texto, pasamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Cuando te preguntan de qué trata, te están preguntando el tema. ¿A quién está dirigido? ¿Qué indicios nos ayudaron a averiguarlo? Texto B, ejes del Bicentenario. Ahora vamos a realizar la inspección general en el segundo texto. Tenemos que fijarnos en el título, en la extensión, número de párrafos, algunas palabras que llamen nuestra atención. Si encuentras una palabra que no logras comprender, utiliza el diccionario. Texto B, ejes del Bicentenario. Este es el país que queremos construir. 1. Íntegro. 2. Igualdad de oportunidades. 3. Diálogo y reconciliación. 4. Sostenibilidad. 5. Integración y competitividad. 6. Identidad y diversidad. Es un texto donde nos habla sobre los ideales de nuestro Perú. El tipo de texto es expositivo y el formato continuo. Respondemos las siguientes preguntas al igual que el primer texto. ¿De qué trata el texto? ¿A quién está dirigido? ¿Qué indicios nos ayudaron a averiguarlo? Ya se ha realizado el subrayado a partir de las palabras clave. Esto te servirá de apoyo. Las inferencias. Una vez que hemos trabajado la lectura de ambos textos, cuando nosotros necesitemos información tal cual se encuentra en el texto, vamos a utilizar los niveles de comprensión textual. Pero en este caso, cuando nos van a pedir nuestra precisión y el analizar ambos textos, nos van a pedir que nosotros aprendamos a utilizar las inferencias. Recordemos qué son las inferencias. Los textos nos proporcionan mucha información. En algunos casos, esta información no está escrita, pero en la lectura podemos llegar a entenderla. Inferir es llegar a conclusiones a partir de la información que tenemos acerca de algo. Las inferencias hechas a partir de una lectura se basan fundamentalmente en informaciones implícitas, es decir, aquella que ofrece el texto, aunque no sea expresada de manera explícita. Entonces tenemos que recordar que las inferencias van a trabajar con información implícita, y si el texto presenta una información que se puede extraer directamente, sería una información explícita. Por ejemplo, de acuerdo con la afirmación, el agua es un recurso valioso del que depende la existencia de la vida en la Tierra. Podemos inferir que en la Luna no hay vida. Existen dos formas de realizar inferencias, por medio de la inducción y además por medio de la deducción. Revisemos el primer caso, por medio de la inducción. A partir de varios datos particulares, llegamos a una conclusión general. Veamos el siguiente ejemplo. Datos particulares. Miguel y Julio pasan muchas horas juntos después de clase. Se divierten jugando y conversando. Conclusión general. Miguel y Julio son amigos. Ahora revisemos por medio de la deducción. A partir de una información general, llegamos a una conclusión particular. Este proceso es más seguro para realizar inferencias. Veamos el siguiente ejemplo. Información general. La emisión masiva de gases de efecto invernadero están dañando la capa de ozono y poniendo en riesgo la vida en nuestro planeta. Aplicación a un caso particular. El CO2 es un gas de efecto invernadero que pone en riesgo la vida del planeta. Una vez que hemos terminado de leer ambos textos y comprenderlos,
respondemos las preguntas según los textos leídos. Lo que vamos a hacer es intertextualidad, que quiere decir que vamos a abordar ambos textos para dar la respuesta de las siguientes preguntas. Las dos primeras preguntas es identificamos información, son respuestas textuales, y luego vamos a pasar a realizamos inferencias, que son respuestas implícitas en el texto. ¿De qué forma se abordan los problemas contaminación ambiental y centralismo? ¿En qué eje? En el primer texto podrás encontrarlos en el eje 3, 5 y 6. Y en el segundo texto nos hablan en el eje número 4 y en el eje número 6. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál de los ejes aborda el tema de la corrupción? En el texto 1 lo tendríamos en el eje 1 y en el texto B en el punto 2. Pasamos a realizamos inferencias. Primera pregunta, ¿cuál texto es más antiguo? Tenemos que revisar el título del texto A. Ejes estratégicos del Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021. Si te dice en la parte final del título, el Perú hacia el 2021, estamos refiriendo a un documento antiguo. Y el texto B nos dice ejes del Bicentenario. Por ende es un texto más actual. Entonces, haciendo la comparación de los títulos, el texto más antiguo sería el texto A. Comparten el mismo propósito estos textos. En el texto A revisa el eje 2 y 6 y en el texto B da una vista global al texto. Siguiente pregunta, si se contamina el agua del río que una comunidad consume, ¿qué ejes no se están cumpliendo? Revisando el texto A puedes encontrar la respuesta en el eje 1 y 2 y apoyarte de la información del texto B punto 4. Siguiente pregunta, cuando una familia no cuenta con una vivienda digna, ¿qué ejes no se están cumpliendo? En este caso tenemos que ver una visión global de ambos textos. Opinamos a partir del texto leído. Respondemos las siguientes preguntas de acuerdo con los textos leídos. En esta ocasión nos están pidiendo nuestra opinión y recuerda que para nosotros dar nuestra opinión tenemos que fundamentarla a través de argumentos. La primera pregunta nos dice, ¿consideras que el texto tiene un lenguaje claro? ¿Por qué? Y se dará la respuesta en cada uno de los textos, en texto A y texto B. ¿A qué público crees que está dirigido? ¿Crees que los ejes propuestos abarcan todos los problemas del Perú? ¿Por qué? Para ti, ¿cuál es el eje principal? ¿Por qué? ¿Qué debe cambiar en la población para que estos ejes se cumplan? ¿Qué tienen en común ambos textos? Organizamos la información. Como se te había indicado, la resolución de esta actividad es analizando ambos textos, texto A y texto B. Cuando se nos pide hacer un organizador a partir de dos textos,